el último café del día de hoy. En esta apertura de semana vamos a hablar un poco de lo que es indudablemente el futuro de esta cuarentena, de estos días, de esta extensión, pero también obviamente del manejo político de antes, del momento y de lo que se viene en esta cuarentena. ¿Cómo se va manejando el gobierno con estos ya más de 100 días? Sí. Una cuarentena que se fue extendiendo y todavía no se sabe tampoco cuándo va a terminar, y más ahora que en algunos lugares como el AMBA y la provincia, con una cuarentena casi como comenzamos. Absolutamente, con distintas miradas desde lo político, hay distintas opiniones. Hay una que es común, que es desde lo sanitario. Se han salvado vidas. Los casos en nuestro país, si bien duelen todos, estamos en un pico, si uno mira los números de los países vecinos, obviamente que son muy inferiores. Pero desde el otro punto de vista, de lo económico, de lo político, hay distintas miradas. Vamos a conversar con el licenciado Pablo Lanís, politólogo, miembro del Ateneo de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Pablo, buenos días. Buenos días, equipo de Telediario. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Y Jeremías Biglia, también comunicador social, analista político. Buenos días también, Jeremías. Buenos días, saludos a todos. Bien. Bueno, cuántas miradas, ¿no? Qué diversas están el tema desde lo político, desde lo económico, con respecto a cómo se ha manejado la pandemia, el número de casos en nuestro país. Pablo, ¿querés empezar? Dale, tengo el gusto. Sí, a ver, creo que la gestión política de la pandemia tuvo determinados momentos en donde se destaca el inicial, donde hubo un enorme consenso por parte de las fuerzas políticas, los medios de comunicación, en torno a las decisiones y al fortalecimiento de lo que fue ganar tiempo sanitario de un sistema de salud que venía de 4 años de una desinversión estructural. Es más, recordemos que era una secretaría al inicio previo a la gestión de Alberto Fernández, y después, conforme fue avanzando, se desarrolló la fase agonal de la política. Yo creo que el punto de inflexión en donde se empieza a ver ya un mayor enfrentamiento y un reavivamiento de la grieta, que también es cierto, la grieta no es un fenómeno actual, viene de unitarios y federales. En este sentido, un presidente más de centro, una oposición más de centro, que adquiere otras, que amplía el electorado en torno a la visión de lo que es el 30%, que históricamente, 30-40% que vota el peronismo, este 70-80% de aprobación que tuvo en su momento, era una ampliación del espectro de votantes en torno al histórico, o en torno a lo que suele ser una aprobación de un gobierno en estos momentos históricos, en los últimos 30 años de democracia. En ese sentido, el punto de inflexión para mí fue cuando se anuncia el impuesto a las grandes fortunas, que no es un impuesto, es una contribución única anual que se va a presentar este 14 de julio. Es decir, a partir de ahí vemos desde un sector de la oposición, que no es la institucional, es decir, un sector desde el propio Cambiemos, Patricia Bullrich y Mauricio Macri afines, que hay un agrietamiento en torno a tensar y dirimir estas tensiones. Y yo creo que en ese sentido vemos que se saca la vieja diátriba, que en la política no se hiere, se mata. En ese sentido creo que se está yendo a un punto de debilitamiento en torno a lo que es la cuarentena, a lo que es el gobierno, que se ve con Vicentín, las movilizaciones en torno a un cierto fantasma de una venezuelización de Argentina que no es tal, y lo que va a ser el futuro político de la cuarentena en torno a este llamado a la desobediencia en AMBA. Recordemos que hoy la cuarentena firme está en AMBA. Sí, dejaste de lado, Pablo, calculo que los ha hecho de una manera consciente, el aspecto económico, con los días y la situación económica que se fue atravesando los distintos sectores, más allá de la ayuda del Estado. Sí, yo creo que el Estado tuvo una visión un poco proactiva en torno a evitar que el cierre de empresas. Recordemos que esto fue una economía de guerra. Tomo Álvarez Agis, en torno a lo que él planteaba. Acá hay que evitar dos cuestiones centrales. Creo que el Estado, dentro de todo, no pudo haber sido un poco más, es cierto. Recordemos que veníamos de una crisis económica, que esto fue una espada de Damocles a lo que significó la economía.
tuvo una visión un poco bastante proactiva, en donde, bueno, el objetivo inicial en torno a la cuarentena era evitar el hambre, que eso no lo recuperas más. Personas que pasan hambre no, o sea, en términos de lo que es salud, es muy difícil después volver a abordar. Recordemos las consecuencias del 2001 en términos alimentarios para las generaciones, para lo que fue la generación actual. Y cierre de empresas, las unidades de negocios, eso era el punto a abordar, evitar el cierre. En este sentido, creo que en este momento inicialmente cumplió en términos económicos para evitar los cierres. Es cierto, hay que ver, creo que en términos comparativos al mes anterior se reactivó la industria, es un dato que tiró Culfas, sí, en torno al mes previo de la cuarentena. Y bueno, yo creo que acá lo que va a venir la post-pandemia, el plan económico que tiene que salir después de la reestructuración de la deuda o lo que surja de aquí. O sea, hay un Estado que tiene que hacerse, que va a tener que dirigir en términos económicos la producción, la oferta, la demanda, y en este sentido vamos a tener un Estado con un plan económico en torno a aumentar la producción y aumentar las unidades de empleo. Creo que Culfas, en una entrevista que dio en el transcurso de la semana, dejó de detallar un poco algunas medidas en pos de descentralizar un poco también. Creo que hay muchas cuestiones para abordar y no quiero en torno a lo que refiere a la estructura económica del país. Bueno, a ver, Jeremías, contanos vos cómo es tu mirada con estos más de 100 días de cuarentena y el paso que va tomando paso a paso el gobierno, siempre priorizando la salud. Sí, con la particularidad que nos agarra, ¿no?, en una etapa en donde, bueno, ya advertíamos que Latinoamérica iba a pasar a ser el epicentro del fenómeno de la pandemia, y en debates anteriores decíamos y sosteníamos que partíamos de un contexto marcado por tres elementos que están muy claros, ¿no? Por una parte, la estructura social de desigualdad muy profunda que hay en los estados latinoamericanos, que se le suma a la falta de capacidad estatal, que si quieren después profundizamos sobre este concepto, y también la baja calidad en los liderazgos políticos que existen en la región. Aún así, en el caso de Argentina, se dan en distintas maneras estos fenómenos, pero a su vez, y directamente entrando a la cuestión del manejo político de la situación, vemos como que hay una perspectiva casi, o un manejo casi pendular, ¿no? Entre tensiones y conflictos y consensos. Cada vez que vemos una conferencia de prensa, o en la gran mayoría de las conferencias de prensa que vemos donde están los tres representantes más de los espacios mayoritarios de la República Argentina, nos llevamos una sensación positiva, ¿no? Que se sientan tres líderes políticos con características muy disímiles, pero en pos de un trabajo compartido, en conjunto, para el manejo más correcto, si quiere, de la situación. Y después pasan que tanto en gobierno y oposición existe la presencia de halcones y palomas que en cierta forma rompen con esta estrategia de la búsqueda del consenso, cosa que hace que muchas veces sometan a los dirigentes políticos a hacer un error comunicacional que es muy frecuente en la dirigencia política, que es hacer comunicación electoral en tiempos de gestión, de que debería ser comunicación de gobierno. Aún así, yo creo que lamentablemente en algunas ocasiones estos representantes ejecutivos ceden ante las presiones internas y impera esta lógica que también recién Pablo hablaba sobre de la denominada grieta. Y creo que en cierta forma esa ha sido la característica de las tensiones que hemos estado viendo en el paso de estos 100 días. En cierta forma, en un uso político ideologizado de la pandemia o de la crisis del coronavirus, cuando en realidad se trata de algo mucho más complejo, mucho más profundo, y que en cierta forma lo que debería intentar establecerse en este marco es un trayecto, una perspectiva, la construcción de un futuro que en cierta forma le lleve un margen de tranquilidad, un margen de expectativa a la gente, sobre todo quienes están hace más de 90 días en cuarentena, con lo cual es mucho más el daño desde lo emocional, psicológico y desde lo material incluso para esos sectores. Estamos hablando en un país donde en este tiempo 15.000
o más pymes y comercios han cerrado lamentablemente por la situación económica que estamos transitando. Aún así, autoerrores que cometió el gobierno y por supuesto las tensiones con la oposición que siempre también generan mayor conflicto e incertidumbre político, que no es lo más adecuado para el contexto en el que estamos. Bueno, eso de no estoy enamorado de la cuarentena, el culpable de la situación no es la cuarentena, es la pandemia. Sí, lo dijo Alberto Fernández. En varias oportunidades. Una vez más, remarcando lo que es, Pablo, la situación, ¿no? que se está viviendo, cómo lo está tomando y hacia dónde estaban apuntándose. Digo, esas críticas al gobierno, es decir, la crítica a la cuarentena, la crítica al volver a cerrar. Bueno, a ver, no es la cuarentena, es la pandemia. Nosotros estamos trabajando a ello. Sí, en efecto. Creo que se han instalado falsas dicotomías. Una de ellas fue salud o economía, o el responsable de esta crisis económica es la cuarentena. En efecto, en escalas globales estamos viendo una reducción de un 20 o un 30% del comercio internacional. Eso repercute totalmente en la economía. O sea, las medidas que se están llevando, o sea, si vemos las tendencias, proyecciones del Banco Mundial, proyecciones del Fondo Monetario, vemos que hay una caída abrupta de la economía en países que han tenido cuarentenas flexibles. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? O sea, se está queriendo instalar que la crisis económica es producto de la única medida que tiene el gobierno hoy para evitar mayores cantidades de muertes, mayores cantidades de daños, como si en realidad no hubiera otros factores, digo, que repercuten transversalmente, que van a repercutir en la economía nacional, que es un efecto de que, bueno, China va a crecer un 1%, eso va a repercutir totalmente. Brasil, que es un socio estratégico en nuestro país, se prevé una caída corregime un 10% del PBI. Sí. Entonces hay una multivariedad de elementos que van indefectiblemente en una economía dependiente que ya venía en una crisis producto de los 4 años previos, que fue muy grande, un industricidio enorme que también significó una caída de la economía, cierre de empresas, de pymes, no tengo el número ahora, pero fue muy abrupto, donde esto, bueno, es lamentablemente las cartas que nos tocan. En este sentido, creo que es un aspecto que de lo discursivo el Estado tiene que salir a remarcar, porque pareciera que, primero, si bien es cierto hay una mala comunicación por parte del gobierno, yo creo que en ese sentido hay una falla. El gobierno hace prensa, no comunica en este momento. Alberto no puede ser el interlocutor propio de su propio gobierno, necesita otros elementos, otros actores. Creo que en ese sentido, estas últimas semanas con alguna salida de algún ministro ha sido bastante relevante, o el jefe de gabinete saliendo a hablar un poquito más fuerte. Pero bueno, falta todavía eso. Creo que en ese sentido es una cuestión de que desde el aspecto comunicativo se está queriendo salir a relativizar la funcionalidad de la cuarentena. Bueno, lo vamos a ver en cómo se desarrolla estos días en AMBA, donde bueno, ha habido una un poco más contestataria. Creo que es fundamental. Creo que estos 15 días en el AMBA, en Provincia de Buenos Aires, con una cuarentena casi como al comienzo, como hace 100 días, va a ser, me parece, un punto importantísimo, ¿no? Para todo el país, la reacción de la gente, qué va a pasar, porque claro, se ha vuelto a fase 1, totalmente todo cortado, por bueno, la cantidad de contagios, eso está claro, pero va a tener seguramente del otro lado alguna reacción. Seguramente, ojalá no, pero creo que es lo que se espera que ocurra, ¿no? Mucha gente va a estar ahí esperando para tener algún tipo de reacción, porque sobre todo los comerciantes y la gente que está viviendo una situación tan complicada, ¿no, Jeremías? Indudablemente, incluso yo, si bien coincido, o sea, la cuarentena no es la crisis, no explica la crisis, pero en cierta forma sí la intensifica, por supuesto. No. Y creo que se ve en casos muy ejemplares en donde gente que vive de la economía informal o del día a día, que lamentablemente tiene que salir a la calle, y en donde el Estado pierde esa centralidad administrativa en cierta forma, porque la sociedad económicamente en cierta forma no puede aguantar la situación y tiene que atentar contra lo que el mismo Estado determina. Esos fenómenos pasan y van a seguir pasando, y cada vez más, lamentablemente. Por eso considero
que la construcción de esta perspectiva de futuro, la construcción de una posibilidad de expectativa positiva hacia adelante sería muy conveniente en este caso. Es difícil encontrarla, es difícil construirla, eso hay que ser consciente también de eso, pero en cierta forma va a pasar lo que está, como bien marcas vos, este fenómeno donde la gente lamentablemente no puede cumplir con la cuarentena estricta por necesidades materiales muy marcadas. Aún así, yo creo que hubo una carencia de una planificación estratégica, me parece, que no estuvo marcada en una mirada integral de la problemática. Por supuesto, estábamos hablando de un Estado y una una falta de capacidad estatal que por ahí no alcanzó, no fue suficiente para el proceso de planificación que tuvimos en cuanto al tiempo ganado a un fenómeno que venía de Europa, que se nos hizo previsible, nos costó salir rápido con los testeos, nos costó seguirlo rápidamente los testeos, y eso tiene que ver con el Estado que tenemos también, que es una cuestión que no es que se concluye en este último año o en estos últimos 4 años, una cuestión que viene de larga data. Claro, porque y por supuesto que estábamos hablando de algo que era inimaginable para los tiempos que estábamos, a pesar de que mucha gente sabía que podíamos correr riesgo de una cuestión como esta, pero la dirigencia a nivel internacional no le hizo caso. A ver, no era una decisión no testear, no había cómo testear, ¿no? A eso íbamos, digamos, no es que no se haya querido testear y que se tenían guardados los test. No están y bueno, y va a costar y demás. Se ganó tiempo en salud. Los que tienen una mirada contraria a estos 100 días te dicen, en 100 días la economía está destrozada, se va a seguir cayendo de esto. Pero a nivel salud también ponen en una situación de, estamos en el pico, estamos con un sistema de salud a punto de saturar, al menos allí en la zona más riesgosa que es el AMBA. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en estos 100 días? Se han manejado bien. ¿No coincide los 100 días con el mejor momento de la cuarentena? Nos agarró cansado, Pablo, políticamente es muy difícil de sostenerla. Hubo que abrir antes y ir cerrando después. Empezamos temprano la cuarentena. Justo entrando en el pico encima ahora. Claro, exactamente, es coincidente, ¿no? Sí. A ver, creo que tenemos que encontrar como un caso paralelo el caso de Perú, donde tuvieron una cuarentena estricta muy fuerte y donde hoy en día están en una crisis sanitaria terrible, producto de que, bueno, se ha desestructurado y la cuarentena de allá y el Estado no ha tenido medidas proactivas, como quizá a lo mejor tiene el nuestro, es decir, son distintas capacidades que tienen ambos estados. Creo que a ver, planificar, esto es complejo, es decir, creo que es una situación novedosa para todos, para el conjunto. Más, si lo vemos en términos comparativos, Chile, con una población mucho más chica, hoy está en una crisis sanitaria terrible, es cierto, el sistema de salud chileno es muy distinto al nuestro, filosóficamente. Sí. Bolivia hoy está en una crisis sanitaria importantísima. Brasil, la verdad que es un desastre, es una crisis que es un problema para la región, su crisis sanitaria, porque ya se llegó, no sé si no quiero tirar números, pero es un número bastante importante de contagiados que va a repercutir a todos los países de Sudamérica. En ese sentido creo que sí, es una pena que quizás a lo mejor en un momento en donde estamos por llegar al pico, donde se están haciendo esfuerzos para llegar al aplanamiento de la curva, quizás desde a cierto sector de la política, a cierto sector de los medios de comunicación, que tienen intereses mediante, que hay una necesidad de dirimir, quizás a lo mejor está empezando más en 2021, en estos momentos actuales del país. Creo que sí, es una pena que se esté llegando a un momento de debilidad en torno a bajar las aspiraciones en torno a la cuarentena. Creo que estamos en ese momento, sumado también a la economía informal o a ciertos sectores que dependen de ahí, que se ven una necesidad muy grande. Sí, es decir, sin duda. hay mucha bronca, hay muchas necesidades y hay enorme cansancio. Claro, que es entendible. Yo creo que pasaron tantos días, nadie se imaginó que se iba a extender tanto tiempo. Imaginábamos, primero arrancábamos con 15, después decíamos un mes, después 45 días. Bueno, ya llevamos mucho tiempo y uno se pone en el lugar
de todos, tratamos de ponernos en el lugar de todos. Esas personas que hace 100 días que no están trabajando, es entendible el enojo, la desesperación y por volver a trabajar y tener un peso para poder comer. Es totalmente entendible, todas las posturas. Y en esa situación, Jeremías, lo que me preocupa, lo que estamos observando, si bien el Estado tiene el discurso del Estado va a estar presente, no los vamos a abandonar, hay algunas situaciones que obviamente que no es infinito los recursos, más allá de la impresión de dinero. Digo, han dado algunas señales como que ya comienzan a acotar y regionalizar algunas ayudas. El IFE, el ATP, son situaciones que comienzan a preocupar también, porque que te liberen o que estés en una fase 4, 5, pongámosles el número que quiera, no quiere decir que tengas la posibilidad de seguir generando lo que al menos generaba pre-pandemia, ¿no? Y tal cual, que el momento interpretativo quizás para mayor profundidad va a llegar al día después de que todo esto acabe, por supuesto, como fenómeno en general. Y creo que la consecuencia del impacto económico y en lo social va a ser bastante aterrador. Los números van a ser aterradores, con lo cual ahí vamos a necesitar realmente una verdadera política de Estado conjunta entre el gobierno y oposición, con una regla de juego clara, con una construcción de un modelo económico inclusivo y de desarrollo, porque las expectativas hacia el futuro en el mediano plazo van a ser muy malas, no solamente en el día de hoy. Como habíamos marcado, hoy la única alternativa que está teniendo el gobierno para financiarse es la emisión monetaria. Lamentablemente sabemos que estamos en una discusión también vinculada a la deuda externa. Somos un país que no tenía ahorro, ni mucho menos, y la única alternativa que nos ha quedado es emitir. Quizá por el contexto de crisis, el contexto económico en el que estamos, la caída también en los niveles de consumo ha hecho que esa emisión monetaria no se traduzca en una hiperinflación, por suerte, pero lo que sí te va a quedar la consecuencia del déficit fiscal en el año próximo, que estamos hablando de un déficit que va a superar varios números de lo que venían siendo en el último tiempo. Con lo cual, la gran pregunta que no solamente se hace acá, en nuestro caso va a ser cómo pagamos nuestro déficit fiscal o cómo lo cubrimos, que eso hay poca forma de hacerlo, o bajás el gasto o emitís más para cubrirlo, o te endeudás o cobras más impuestos, con lo cual eso también es pegarle a la sociedad, pero también el mundo va a discutir quién va a pagar la deuda del día después, porque los estados de Europa, que por suerte en su gran mayoría contaban con recursos de ahorro o tienen acceso al crédito, la gran disputa hacia futuro va a ser quién paga esa deuda. Y si es la gente, la verdad que con la presión fiscal que tiene Argentina, con la caída de la actividad económica, más sumarse nuevas deudas, se va a complejizar muchísimo más la situación. Y en un contexto latinoamericano, digo, en donde el conflicto social estaba en la calle. Y en cierta forma Argentina fue quizá donde menos conflicto hubo a raíz de este equilibrio de poderes que hay entre estas dos grandes fuerzas hegemónicas en nuestro país. Pero el conflicto se puso en cuarentena, no es que desapareció, y se ve en el caso de Vicentín, donde la gente salió a reclamar no solamente por eso, sino que fue un mensaje mucho más, que va más allá, me parece, de una sociedad que en cierta forma está con bronca, angustiada, descreída, y además a esto se le suma la enorme complejidad para el presidente. Él había sido un presidente que fue votado con el pacto electoral para sacar a Argentina de la recesión económica, y en 2 meses le cambió el escenario de raíz en lo que hace a su rol como en la etapa histórica de nuestro país. Sí, para otro tema, los números pre-pandemia tampoco eran muy favorables, ¿no? Pero obviamente que nos iba a costar y mucho. Pablo, Jeremías, muchísimas gracias por participar una vez más de este último café aquí en Telediario Federal y charlar un poquitito de nuestra realidad política, económica, pandemia, cuarentena, bien variadito de lo que es nuestro país. Muchas Como gracias. Siempre, un gusto y que tengan buena semana. Gracias, a ustedes Muchas también. gracias por la invitación. Hasta luego, Pablo. Hasta luego, Jeremías.